bienvenidos a un nuevo resumen del mercado de criptomonedas de Condor DeFi. Mi nombre es Gastón y hoy quiero que hablemos de los ciclos de Bitcoin, en particular qué podemos esperar para este segundo semestre. Y hoy a mediados de junio, con guerras escalando en Medio Oriente que afectan al precio del petróleo, a la inflación y la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, se retrasa debido a esto. Pero de todas maneras, el precio de Bitcoin sube o se mantiene alto, cerca de nuevos máximos históricos. Y según los datos que analizamos on-chain en cuanto a las direcciones, quienes tienen y quienes compran, lo que vemos es que las personas, el retail, los minoristas, no están prestando atención a Bitcoin, pero sí las empresas y los gobiernos. Cada día vemos una nueva empresa anunciando que va a tener sus reservas en Bitcoin. Ya son cientos las reservas, las empresas que tienen sus reservas en Bitcoin. Y en el video de hoy quiero analizar qué podemos esperar para este segundo semestre y actualizar la estrategia que llevamos. La verdad es que este ciclo se siente un poco diferente, con menor volatilidad. Hemos tenido caídas, pero más leves y con un impulso lento pero implacable. Algunos, en Twitter sobre todo, dicen que el ciclo de 4 años está muerto. Recordemos que es la principal, tal vez, hipótesis que tenemos en el canal, en el cual decimos que Bitcoin tiene ciclos muy marcados de 4 años, sobre todo influenciados por los halving. Y aunque entendemos que es verdad que los halving cada vez tienen menos peso, ya que cada vez es menor la cantidad del impacto que generan, porque son menos Bitcoin los que se reducen a la mitad, pero creemos que todavía tiene un impacto. En fin, algunos en Bitcoin Twitter dicen que el ciclo de 4 años está muerto, otros dicen que simplemente está evolucionando, y durante años tuvimos un ritmo que veíamos el halving, luego un proceso alcista, bueno, muy importante, luego una caída del 80%, había un momento en el que Bitcoin se daba por muerto, llegaba el próximo halving, empezaba a subir, venía la explosión, una caída, y esto lo hemos visto a lo largo de toda la vida en Bitcoin, a decir verdad, por lo menos en los últimos 12 años, donde ya estamos midiendo los ciclos y las monedas tienen un precio, ya que al principio Bitcoin no tenía ningún precio, pero ya lo podemos ver hace muchos años que se viene manteniendo este patrón. Y es el que hoy se pone en duda, ya que han cambiado las personas que compran. A ver, las viejas señales se desvanecen y hay nuevas señales que toman forma. Si tenemos que analizar lo que ha pasado en este último ciclo, recordemos, y vamos a hacer un poco de zoom para estar todos en la misma página, tuvimos el halving a fines de abril del año pasado. A principios del año pasado habíamos tenido este gran evento en el cual los fondos de inversión como BlackRock o Fidelity empiezan a ofrecer los ETF de Bitcoin. Bueno, en abril tuvimos el halving y desde entonces el precio no ha llegado a duplicarse todavía, pero bueno, es lo que estamos viendo. Siguiendo la teoría del ciclo de 4 años, deberíamos ver los máximos a fin de este año, entre septiembre y noviembre de 2025, y luego deberíamos esperar caídas considerables en 2026. Es esto lo que quiero que analicemos hoy. Entonces, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido caídas muy limitadas del 25%, donde se compran básicamente con mucho menos volatilidad. El índice de volatilidad ha bajado un 50% desde el 2021. Vemos que la demanda de los ETF y las empresas son los que dominan la narrativa de este ciclo. Todavía el inversor minorista no está participando, no está interesado en Bitcoin. Esto se puede ver en las búsquedas de Google, como hemos analizado en otros videos, y que vamos teniendo estos soportes escalonados de los 40 a los 60 a los 95, y no hemos visto este movimiento brusco al alza. Y puede que alguien diga, bueno, pero si en noviembre o antes de Trump estábamos en 60 y ahora estamos arriba de 100, es un movimiento brusco, pero bueno, la verdad es que lo que hemos visto en ciclos anteriores es que Bitcoin pasaba en marzo
en abril del 2017 de valer $1.400, a fin de año valer 20.000, ¿no? O sea, este tipo de movimientos. O en el COVID, que llegó a valer 5.000 para marzo del 2020, y en ese mismo año, a fin de año, estaba arriba de los 50.000, o sea, un por 10 en un año. Comparado con eso, no hemos tenido ese movimiento brusco al alza, pero vemos que avanza tranquilo, firme, imparable. Y si lo comparamos con justamente estos ciclos del 2013, el que se ve en azul, el del 2017 en violeta o el 2021 en verde, vemos que todavía tiene un gran recorrido al alza. En cuanto al tiempo, ya estamos entrando en la fase final, en la fase más alcista de este ciclo, y para mí es un poco esto lo que más me interesa ver, cómo van a ser los próximos 4 meses, ya que nos va a definir si esta teoría de los ciclos de 4 años sigue funcionando, tiene sentido, o ya ha cambiado el ritmo de la música, y por qué podría cambiar es lo que vamos a analizar también. Tenemos muchas formas para poder analizar la comparación, y acá voy a abrir un gráfico que nos va a permitir verlo de una manera más sencilla, donde vemos este de acá abajo es desde el halving, el 19 de abril de 2024, es en amarillo el que va por acá abajo, y luego el rojo fue el ciclo del 2016 al 2020, en naranja el anterior a este, y en azul el primero. Y vemos que en verdad todavía nos queda mucho para el próximo halving, más o menos unos 3 años, pero la época de marcar los máximos, bueno, estamos en los próximos meses, ya que tuvimos uno de los picos fue en diciembre del 2017, el otro fue en noviembre del 2021, y bueno, es esto lo que venimos observando los que seguimos el precio de Bitcoin día a día. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, Brad Mills, que tiene el podcast de El dinero mágico de Internet, lo llama el ciclo Saylor, donde Bitcoin entra en una era institucional, donde el capital es más disciplinado, donde se absorbe constantemente el capital flotante, donde se ponen compras más estratégicas. No es como en los ciclos anteriores, donde venía el retail, el minorista, a comprar a cualquier precio, y teníamos estas subidas espectaculares y después unas caídas terribles, sino que hay un nuevo patrón, es este que estamos viendo acá, donde hay reequilibrios trimestrales, sin esta fiebre minorista, con ofertas silenciosas, sin estar vendiendo los Bitcoin, bueno, comportándose como un activo escaso y estratégico. Pensemos la diferencia entre el inversor, entre un fondo de inversión, entre un gobierno, entre estas personas con grandes capitales, que son profesionales, que se dedican a esto. Bueno, pueden poner un precio al que desean comprar y luego esperar a que el precio llegue. Es lo que hemos visto en estos últimos meses, donde las caídas se compran muy rápido, no se deja que el precio baje mucho, pero tampoco salen a comprar y poner órdenes para que el precio suba y comprar cada vez más caro, como lo vimos en los ciclos anteriores, ¿no? Esto es lo que llama el ciclo Saylor, y de hecho vamos a verlo enseguida. ¿Cómo puede ser un camino hasta aburrido hasta llegar a Bitcoin a $1.000.000? Acá estamos viendo en 2030 Bitcoin en $1.000.000, pero bueno, sin este patrón de subidas espectaculares y caídas, sino muchísimo más paulatino. Y la verdad es que los datos lo respaldan. El MBRB es un gráfico que hemos analizado también en algún momento, donde lo que mide es el precio de Bitcoin y lo compara con, o sea, el precio actual contra el precio realizado, que es el precio al que se han vendido todas las monedas en el momento en el que se movieron esas monedas. Y lo que nos dice básicamente es puede dar momentos de sobreventa, como los que vimos en noviembre del 20, perdón, que vimos en el 22, o momentos de sobrecompra cuando vimos en 21, en 2017, en 2013, etcétera. Y bueno, y la verdad es que actualmente se mantiene entre este nivel, entre 3 y 2, y respalda esta teoría que es con menos volatilidad. ¿Qué más? Tenemos que los inversores a largo plazo no se inmutaron entre los 60.000, los 90.000 o incluso los 1.000,
110.000. La volatilidad que el capital especulativo se marcha, los inversores fuertes se quedan. Hemos visto con toda esta subida que se ha ido vendiendo por ahí quienes habían quedado atrapados, tal vez que habían comprado en máximos del ciclo anterior, cerca de los 50 o los 60.000. Bueno, cuando el precio llegó a los 60 o a los 80 o a los 100 ya vendieron, pero los inversores fuertes se quedan. Y Joe Carlasare, él lo que dice es que podríamos aburrirnos hasta llegar al $1.000.000 sin estas velas extraordinarias o God Candles, como se le suele llamar también, sin el pánico, sino una subida institucional lenta y constante, que no es una predicción para nada con la que la mayoría esté de acuerdo, pero refleja así cómo se siente este ciclo para muchos de los que lo estamos siguiendo día prácticamente. Y esto no es la primera vez que salen estos temas, sino teníamos la teoría del superciclo. Recordemos que en 2021 es cuando, bueno, 20 empieza a comprar Michael Saylor, compra Elon Musk también, y ya decíamos que, bueno, que iba a entrar una super ola institucional. Yo creo que es más parecido a lo que está pasando hoy verdaderamente, pero que íbamos a tener un super ciclo y que no íbamos a tener un mercado bajista, que Bitcoin iba a desacoplarse de todos estos impulsos minoristas y de los ciclos de auge y caída, pero esto no se cumplió. El ciclo terminó con un dolor, como lo podemos ver en esta parte del gráfico, cuando pasó de prácticamente los 70.000 hasta los 20.000. Y esto tuvo que ver con el apalancamiento excesivo, con la quiebra del exchange, con la suba de tasas, en fin, una caída superior al 70%. Y la realidad se impuso rápidamente. Y esto no quiere decir tampoco que la teoría actual esté equivocada, solo quiero decir que tenemos que mantener la humildad. Quizá estamos evolucionando hacia una adopción más lenta y sostenible, o quizá todavía nos esperan picos de euforia y correcciones dolorosas. La historia no se repite, a menudo rima hasta que deja de hacerlo. Y la gran pregunta de todo esto es cómo deberíamos responder. Bueno, creo que la clave es tomar perspectiva, recordar por qué nos interesa participar en el ecosistema de Bitcoin. El sistema fiat de los gobiernos, la verdad es que funciona con deuda, con dilución, con deterioro, y la inflación no es un error o la excepción, sino que es el modelo. No puede funcionar sin la inflación. Y Bitcoin fue justamente creado para escapar de eso. Entonces, la sugerencia es que nos concentremos en la señal, no en el ruido, acumular con propósito, y la convicción le gana a la predicción. Era esto lo que tenía para que revisemos. Espero un buen segundo semestre, pero un mucho mejor en la década, y creo que vamos a ver precios de Bitcoin pronto muy por arriba de los actuales, y vamos a desear haber dedicado el tiempo para entender por qué esto puede ser posible. Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.